Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a presentar un debate fundamental de la historia argentina, la disputa entre federales y unitarios. Los federales y unitarios fueron dos facciones políticas que se enfrentaron en Argentina durante el siglo XIX. ¿Quiénes eran los unitarios? Los unitarios defendían la autonomía provincial y el federalismo. Sus líderes eran Juan Manuel de Rosas, Manuel Dorrego, Facundo Quiroga, José Félix Aldo, Ángel Pacheco. Su objetivo era proteger los intereses provinciales y mantener la organización federal del país. La base de apoyo eran las provincias del interior, estancieras y gauchos. ¿Quiénes eran los unitarios? Los unitarios defendían la centralización del poder y la unidad nacional. Sus líderes eran Bartolomé Mitre, Bernardino Rivadavia, José de San Martín, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Su objetivo era establecer un gobierno central fuerte, promover la modernización y el progreso. Su base de apoyo era la provincia de Buenos Aires, sectores liberales y comerciales. Los conflictos claves de la guerra fue un conflicto civil en Argentina que se enfrentó a los unitarios, que buscaban un gobierno centralizado, y los federales, que defendían la autonomía provincial. El gobierno de Rosas, entre 1835 hasta 1852, se caracterizó por ser una unidad dictadora, autoritaria y centralizada. La batalla de Caseros fue un enfrentamiento militar decisivo que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852, en el territorio de Buenos Aires, en Argentina. Fue un punto de inflexión en la historia argentina, ya que marcó el fin de la guerra de la dictadura de Juan Manuel de Rosas y el comienzo de una nueva era política. Las guerras civiles en las provincias de Buenos Aires entre 1852 y 1861 fueron una serie de conflictos armados y políticos que enfrentaron a diferentes fracciones y grupos a la provincia. La unificación nacional, bajo el liderazgo de Bartolomé Mitre, 1862, fue un momento crucial en la historia de Argentina. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas, 1852, en el país se encontraba fragmentada con la provincia de Buenos Aires, separada del resto de las provincias que estaban nucleadas en la Confederación Argentina. La posición entre federalismo y unitarios defendió la historia política argentina en el siglo XIX, influyendo en la estructura del Estado y el desarrollo del país. Las razones por las que pelearon fueron la disputa por el poder, donde los federales querían mantener el poder en las provincias, mientras que los unitarios buscaban centralizar el poder de Buenos Aires. Autonomía provincial. Los federales defendían la autonomía de las provincias, mientras que los unitarios querían una autoridad central fuerte. Economía. Los federales representaban los intereses de los estancieros y comerciantes del interior. Representaban los intereses de los comerciantes y financieros de Buenos Aires. La ideología política. Los federales eran influenciados por el liberalismo y el federalismo, mientras que los unitarios eran influenciados por el liberalismo y el centralismo. Algunos eventos desencadenantes fueron la anarquía del año 20 de 1819 y 1820. Fue un periodo de conflicto y desorden que llevó a la formación de funciones rivales. Segundo, la batalla de Cepeda de 1820, que fue un enfrentamiento entre federales y unitarios que marcó el comienzo de la guerra civil. Tercero, la dictadura de Rosas. De 1835 a 1852, el gobierno autoritario de Rosas enfrentó oposición a los unitarios. Las consecuencias fueron unificación nacional. La victoria unitaria llevó a la unificación de Argentina bajo el gobierno centralizado. Fin del federalismo. El federalismo, como ideología política, perdió influencia en Argentina. Modernización y progreso. La victoria unitaria permitió la modernización y el progreso argentino. Los objetivos de los unitarios fue la unificación nacional, que fue crear un Estado centralizado y unificado bajo un gobierno fuerte. La centralización del poder, que fue central el poder en la capital de Buenos Aires. Y la modernización y el progreso, que fue impulsar el desarrollo
económico y social del país. Y por último, la educación y cultura, que era fomentar la educación y la cultura a todo el país. Los objetivos de los federales eran la autonomía provincial, mantener la autonomía y el poder de las provincias. Segundo, centralización del poder, distribuir el poder entre las provincias y la capital. Tercero, protección de los intereses regionales, defender los intereses económicos y sociales de la provincia. Cuarto, perseveración de la identidad regional, mantener las tradiciones y costumbres regionales. 5. Limitación del poder central, evitar la concentración del poder en la capital. Diferencias clave entre unitarios y federales. Su forma de gobierno entre los unitarios era centralizada, en cambio los federales era descentralizada. Segundo, la distribución del poder de los unitarios era concentrado en la capital, mientras que los federales era distribuido en las provincias. Y sus prioridades económicas, los unitarios tenían su desarrollo nacional y los federales sus intereses regionales. Los unitarios se diferenciaban por el color azul. Su símbolo de bandera era azul con un sol en el centro, mientras que los federales se diferenciaban con el color rojo. Ellos tenían un sol en el medio o bien una imagen de José Artigas. Los colores de ambos gobiernos se convirtieron en símbolos políticos importantes en Argentina. ¿Cuándo finalizó la guerra entre ambos? La victoria terminó desde los unitarios en 1861. Eventos clave que llevaron a un fin del conflicto. La batalla de Pavón, 1861. El 17 de septiembre de 1871, las fuerzas unitarias lideradas por Bartolomé Mitre derrotan a las fuerzas federales lideradas por Juan Manuel de Rosas en la batalla de Pavón. Las consecuencias del fin de esta guerra fueron la derrota de Rosas. Juan Manuel de Rosas se exilió en Inglaterra. Segundo, fin del federalismo. El federalismo como ideología política perdió la influencia. Tercero, la unificación nacional. Los unitarios lograron unificar el país bajo un gobierno centralizado. Cuarto, Constitución Nacional 1870. Se estableció una nueva constitución que consagró la forma del gobierno unitario. Acuerdos y tratados. 1. El Pacto de San Nicolás de 1852, que fue un acuerdo entre provincias para establecer un gobierno nacional. 2. La Convención Constituyente de 1853, se redactó la Constitución Nacional. 3. La Ley del Federalismo en 1860, se estableció la federalización de Buenos Aires.